Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis político presentado en los estudios de El Ciudadano. El día de hoy me acompañan dos representantes de ANTRAP, la asociación que agrupa a los trabajadores del Servicio Mejor Niñez, que son Felipe Ramírez y Yuri Contreras, quienes están en un estado de alerta por esta movilización para denunciar la sistemática vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que está ocurriendo hoy día en el Servicio Mejor Niñez, además de otras demandas que tienen como trabajadores. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Queremos hablar sobre las demandas que tienen como trabajadores de ANTRAP, como trabajadores del Servicio Mejor Niñez, pero antes de pasar a eso, nos gustaría poder contar con su experiencia y con su versión de lo que está sucediendo hoy día en este organismo que es Mejor Niñez, que es un organismo que se crea en el año 2021 y que supuestamente venía a mejorar todas las vulneraciones y todos los abusos que estaban ocurriendo en el anterior Sename. ¿Qué es lo que hoy día está pasando en el Servicio Mejor Niñez que no está a simple vista? Mira, en general el proceso de transformación del Sename a este nuevo servicio tuvo una serie de carencias en la implementación. Partimos con el 52% de la dotación cuando era un servicio que iba a tener características de especializado. A partir de aquello, evidentemente la crisis se hizo más profunda porque no pudimos dar cuenta de las necesidades del traspaso, no pudimos dar cuenta de la cantidad de niños que iban a ingresar al sistema y además, como tenemos un Estado subsidiario, al empequeñecer las residencias, ya no residencias masivas, sino que residencias de 15 a 16 niños, la oferta para el sector privado era poco atractiva porque evidentemente no había utilidad. Eso genera una crisis general que hoy día tiene el servicio en una situación muy crítica, con listas de espera en ambos programas, tanto el residencial como el ambulatorio. Y que ha llevado en este caso a una situación donde los trabajadores evidentemente están muy agotados, con sobrepoblación las residencias y evidentemente de alguna u otra manera el propio servicio vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, además tú debes entender que el servicio de protección especializado se configuró en una crisis. No fue un servicio que fuese pensado para generar un cambio diametral en lo que es la protección de derechos de niños y niñas. Pero además, era un servicio que tenía un paquete completo, que no era solamente el servicio, sino que era que los otros organismos del Estado, salud, educación, vivienda, se hiciesen cargo efectivamente de la Ley de Garantía de Protección de Derechos. Hoy por hoy tenemos un servicio o una sociedad un poco mentirosa entre nosotros. ¿Qué quiero decir? Que parece que el dicho que para que todo cambie nada debe cambiar se estructura en esta confluencia, en tanto cuanto hoy día tenemos muchos más niños insertos en el servicio de protección especializado que incluso lo que tenía el Servicio Nacional de Menores. Y finalmente subsisten varios programas ambulatorios que el Servicio Nacional de Menores tenía y que este servicio los iba a modificar en una nueva oferta programática. Entonces tenemos un crisol de situaciones que son bastante conflictivas, que la autoridad política no se ha hecho cargo o no se ha querido hacer cargo del todo, porque efectivamente un servicio como este tiene un costo asociado que es bien importante. Me llama la atención algo que mencionaba Yuri hace un momento que tenía que ver con que al salir el sector privado del organismo, de alguna forma el servicio un poco se precariza, que es un poco contraintuitivo porque algo que se mencionaba mucho en su momento con toda la discusión respecto al Sename es que el sector privado precisamente tenía una serie de cuestiones, de incentivos maliciosos, incentivos negativos y que eran finalmente los que causaban la precarización de los niños, niñas y adolescentes. Entonces me llama la atención que finalmente, a tu juicio, la salida del sector privado genera un impacto negativo en el servicio que entrega Mejor Niñez. O sea, mira, para darte un solo ejemplo de cómo está estructurado tanto Sename como el Servicio Nuevo de Protección. En Sename el 94% del presupuesto asignado al servicio es para transferencia, es decir, para financiar el sector privado. En el caso de Mejor Niñez, el 97% del presupuesto es para externos, es decir, para pagar subvención, y solo el 3% el Estado utiliza, digamos, para hacer funcionar las administraciones directas. Y se provoca una contradicción porque efectivamente
al haber más presupuesto, porque nosotros no podemos decir que el gobierno no es uno de los servicios que más presupuesto ha tenido el nuestro. Sin embargo, ese presupuesto, esa amplitud de presupuesto no tiene confluencia en la medida, digamos, que los proyectos del sector privado se han ido cerrando, la oferta, sobre todo para la residencial, se ha ido cerrando, porque no es lucrativa, porque evidentemente no hay utilidades, no hay ganancias, porque es muy caro, y ha ido creciendo la oferta ambulatoria. Sin embargo, aún así, a pesar de aquello, tenemos déficits en ambos sistemas. Solo en la región metropolitana nosotros calculamos que ante la caída de la licitación ya van a haber niños sin oferta, aproximadamente vamos a sumar 100 a 120 niños en la región metropolitana sin oferta, y nuestras residencias ya están sobredotadas, mencionadas en la cantidad de niños que tenemos. ¿Y qué pasa con esos niños que quedan sin oferta? En general, es una cuestión súper compleja, porque esos 120 niños, que puede parecer poco, finalmente son 4 o 5 sistemas residenciales más que necesita la región metropolitana. Pero extrapolándolo en regiones, nos pasa una situación similar. Como bien te indicaba Yuri, como la oferta residencial no es atractiva, ¿qué es lo que tiene que operar en un modelo de mercado como el nuestro? Que donde no invierte el privado, tiene que invertir lo público. Y lo público no ha estado invirtiendo en el mismo nivel de que crece la demanda de niños y niñas en el sistema residencial. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, en la zona norte del país tenemos un déficit que en el año 2023 era de alrededor del 30% de falta de oferta en el sistema residencial. Regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama. Básicamente por el tema de la migración y otros factores. Eso lo vimos en el 2023 como una crisis que iba a venir. Se le informó a la autoridad. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Proyectó cuántas residencias necesitaba en la zona norte. Pero esa proyección quedó corta. Y tenemos que, por ejemplo, en una residencia que hoy día debe albergar a 12 jóvenes, en la región de Antofagasta, solo te pongo ese ejemplo, en la región de Antofagasta, hoy día esa residencia pernoctan 24 entre niñas, adolescentes y adultas. ¿Por qué? Porque no está la oferta, ni pública ni privada, para hacerse cargo de esa problemática. Entonces viene la situación, a todas luces, evidente, de que el sistema, que era de calidad, en atención, en infraestructura, en atención de profesionales, bajo este paraguas de tener un aumento significativo, se disminuye tanto la calidad como el tiempo o las intervenciones que tienen que realizar los profesionales. Entonces es una receta que está configurada para que este sistema colapse, y que ya está colapsando, digamos, en distintas ciudades de Chile. Solo te doy el ejemplo de la zona norte. La zona metropolitana es aún más compleja. De hecho, muchas veces se han tenido que sacar residencias de otras regiones para instalarlas en la región metropolitana por la falta de oferta en este sistema. Y por, a su vez, el aumento de niños y niñas que están en el sistema proteccional. Oye, mencionas el tema migratorio. ¿Cómo esto impacta en el servicio que entregamos con niñas? Hay diversas situaciones que impactan en el sistema del servicio. Primero, que el niño o niña migrante que no tiene cédula de identidad o pasaporte o DNI, finalmente se tiene que hacer todo un trabajo para que ese joven se pueda catalogar la edad que tiene a través del servicio médico legal. Eso ya nos trae algunas dificultades en el sistema relacional, porque muchas veces indican que tienen una minoría de edad cuando efectivamente son mayores de edad y no estudian ni trabajan. La otra situación, que es bastante compleja, Axel, tiene que ver en relación a los jóvenes que están en un transcurso entre lo que es la justicia juvenil y el sistema de protección. Como no tenemos un sistema o una oferta específica para esos jóvenes, finalmente, ¿qué es lo que hace el sistema? Todas esas causales te las envían a un sistema residencial, complejizando aún más las relaciones entre los propios jóvenes que están insertos en nuestro sistema, y se une a la explotación sexual comercial infantil, al tráfico o a la utilización de estos jóvenes para el tráfico de droga, y un largo etcétera, que evidentemente es un análisis más profundo que en esta instancia, digamos, podemos indicar, o también en otra instancia que ustedes nos puedan convocar. Sí, por supuesto. Hoy, igual me llama la atención porque cuando se creó este servicio Mejor Niñez en el 2021 se anunció con bombo y platillo de que se venía a terminar con la vulneración y con los abusos del anterior Sename. Entonces, finalmente, claro, te llama la atención que estos abusos de alguna forma se transformaron. Todo cambia para que nada cambie, como decías tú. Oye, y respecto a las demandas que tienen ustedes como trabajadores que los llevaron a movilizarse la semana pasada y que hoy día los tienen en estado de alerta, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué es lo que están exigiendo concretamente y a qué autoridades? Mira, en primer lugar, digamos,
Nosotros llevamos, desde que partimos el servicio, participamos de las distintas comisiones investigadoras que se hicieron en el Congreso. Nosotros expusimos ahí, como organización de representando a los trabajadores, expusimos una serie de falencias que tenían que ser corregidas. Entre ellos, la falta de dotación para poder cumplir con las tareas, entre ellas la falta de oferta que se reitera, digamos, permanentemente respecto a la posibilidad, digamos, de cubrir una mayor cantidad de atenciones en el país. Pero fundamentalmente la calidad del trabajo. Nosotros venimos de un servicio donde los trabajadores en general, los que trabajan con los niños directamente, tienen un promedio entre 52 a 64 horas semanales de trabajo, lo que implica jornada extensa de 12 horas, porque tenemos un sistema de turno que no está reconocido, en donde los trabajadores tienen contrato por 8 horas y 4 horas extra. Sin embargo, ante la ausencia de compañeros y compañeras, el trabajador se tiene que quedar en sistema de turnos permanentemente y rotando, trabajando 24 y en algunos casos hasta 36 horas seguidas. Mismo fenómeno que ocurría en Sename. La cantidad de trabajo evidentemente genera una amplitud de licencias en la medida que esto va presionando. ¿Y cuál fue la salida que nos ofreció el gobierno? Que ni siquiera lo pusimos nosotros en la mesa. El propio ministerio, el 2022, nos dijo: iniciemos un proceso de trabajo que nos permita avanzar hacia un cuarto turno. Cuarto turno, digamos que trabajamos en número, nosotros estuvimos dispuestos incluso a que los trabajadores bajaran su remuneración un poco, pero generaran un sistema definitivo de cuarto turno con ampliación de dotación, lo que significaba que los trabajadores trabajaran menos en el mes, asignando un bono de turno que les permitiera compensar lo que van a perder por horas extraordinarias, por ese sobretrabajo, y de manera tal, digamos, que conciliaran vida familiar, que las jornadas fueran menos extensas y que eso impactaba directamente, primero, en la baja de la licencia y segundo, también en la calidad de la atención de los niños. Y hasta la fecha, que es lo que nos generó principal la movilización, el gobierno se comprometió a enviarle un proyecto de ley miscelánea el año pasado para incorporarla en la mesa del sector público. Lo que no ocurrió, nosotros, yo además de ser dirigente de la ANTRAP, soy dirigente nacional de la ANEF. Entonces nosotros fuimos garantes de ese proceso que iniciamos con ANTRAP. José Pérez de Vélez, presidente de la ANEF, se sentó en la mesa, llegamos a un acuerdo de que el proyecto se ingresara el año pasado. No se ingresó, producto de las presiones que hace el Ministerio de Hacienda, y eso fue el 2023. Y el 2024 ocurrió exactamente lo mismo, y a la fecha la ministra se comprometió a marzo de este año a firmar el acuerdo e ingresar el proyecto, de manera tal, digamos, de que pudiéramos avanzar en esta. Hasta fecha, marzo fue el límite, por eso estamos movilizados, porque les dijimos que si en marzo no estaba firmado el proyecto, nosotros nos movilizamos. Pero además de eso, esto ha generado también una repercusión en el servicio, porque no solamente ya está el tema del cuarto turno, que va a impactar directamente en las residencias y la calidad de atención de los niños, pero también las direcciones regionales y las direcciones nacionales estamos haciendo, los funcionarios que están presentes están haciendo el trabajo de 2 o 3 de 3 compañeros. ¿Por qué? Porque en definitiva, como partimos, como él te decía, con una dotación baja, el sistema no logra cubrir toda la demanda. Un trabajador en una región o en una dirección nacional, etcétera, está cumpliendo más de una tarea, supliendo la deficiencia. Los recortes presupuestarios realizados por Hacienda han impactado directamente en el ejercicio de las profesiones. No hay vacancias, o sea, yo como trabajador, por ejemplo, si tengo que cubrir una vacancia, no hay presupuesto para que se me pague o se me asigne el grado correspondiente a esa vacancia. Entonces trabajo por el mismo sueldo asumiendo un mayor nivel de responsabilidad. Tenemos lo que decía Felipe, el cruce. O sea, la gran propuesta del sistema era que separáramos niños infractores de ley con niños de protección. Resulta que el sistema hace todo lo contrario. Hoy día todo lo que son las medidas cautelares, ya sea de reclusión domiciliaria o reclusión domiciliaria nocturna, los chicos que cometen delitos están llegando a los centros de protección porque evidentemente son los domicilios que se establecen para aquello. Y eso ha implicado aumento de la violencia, aparición de armas cortopunzantes en las residencias, y evidentemente situaciones de mucha complejidad respecto a amenazas de muerte entre jóvenes o amenazas de muerte hacia los funcionarios, igual como teníamos antes. Y lo último, digamos, que mencionar, para dejar la palabra a Felipe, es que adicionalmente tenemos un problema con que tiene que ver con la estructura interna del servicio. Nosotros hemos dicho que este servicio se creó sobredepartamentalizado, es decir, unidades. El 30% de los trabajadores son jefaturas, cuando la pirámide debería ser inversa. El ejercicio debería ser más trabajadores con menos burocracia, de manera, digamos, que el sistema funcione. Entonces está tan departamentalizado que 3 jefaturas
tienen que hacerse cargo de un problema. Y esas 3 jefaturas o esos 3 equipos tienen miradas distintas y por lo tanto a la hora de resolver la burocracia se come los tiempos. Felipe, déjame agregar otro tema, porque yo te mencionaba las presiones del Ministerio de Hacienda que finalmente terminan haciendo que se caigan los compromisos adquiridos con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Entonces, y esto es una constante que nosotros vemos, para nuestros auditores que no lo sepan, estamos acá al costado de la moneda, nosotros vemos constantemente todas las semanas movilizaciones de funcionarios públicos exigiendo y denunciando precisamente lo mismo, los recortes del Ministerio de Hacienda, la precarización a la que están sometidos muchos trabajadores de distintos organismos del Estado. Entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto de la labor del ministro Marcel y cómo esta situación está impactando en la entrega de servicios por parte del Estado? Sí, mira, tenemos una diferencia, creo yo, con los otros ministerios y con los otros servicios. La gran diferencia es que el presidente Boric, cuando era diputado de la República, en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando ocurre la crisis institucional del servicio, se trata de ver cuál es la alternativa al Servicio Nacional de Menores. El diputado Boric fue parte de la firma del Gran Acuerdo por la Infancia, criticado por el sector en su momento, pero él puso su rúbrica de que él quería una mejor infancia y una mejor adolescencia para el país. Entonces, cuando el diputado y hoy día presidente Boric está al tanto de las situaciones que ocurren en el servicio, no nos podemos hacer los desentendidos de las situaciones que ocurren en el mismo y en la sociedad toda, porque yo repito, este no es un tema netamente que sea del servicio de protección. Entonces, cuando el presidente sabe que tiene una problemática, el presidente debe mandatar a sus ministros, primero, a que conversen y que destraben esta situación. Nos hemos enterado, evidentemente por terceros, de que esa actuación se dio, que el presidente mandató a la ministra Javiera Toro y al ministro Marcel de que conversaran y destrabaran esta situación que estaba en la dirección de presupuesto. Entonces, lo que nosotros esperamos es que la ministra Javiera Toro cumpla con su trabajo como ministra de Estado, cumpla con la infancia y la adolescencia vulnerada de este país y efectivamente genere esa conversación que falta para destrabar esta situación y que para que pase a la SECPRES y evidentemente después pueda pasar al legislativo para su discusión. Es más, Axel, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales hemos hecho la pega. De distintos sectores políticos nos han escrito, nos han llamado y los votos están en el Congreso para aprobar este proyecto. Una vez Felipe Donoso, que era por entonces presidente de la Comisión de Familia, me dijo: Felipe, ambos somos Felipe, no podemos caer en un Sename 2.0. Pues bien, está empeñada la palabra del sector de la oposición, pero también de diputados y diputadas de gobierno. Por lo tanto, lo que falta efectivamente es el manejo político para destrabar esta situación. Ahora quiero agregar a lo que indicaba Yuri con respecto a las problemáticas del servicio. Yuri te indicó los 2 problemas principales que tenemos. Uno, efectivamente, es que la ministra Javiera Toro cumpla con los trabajadores y con los niños y niñas para un sistema de cuarto turno que le entrega estos beneficios que te indicaba Yuri para los trabajadores, pero también un beneficio para la infancia y para la adolescencia que están en nuestros sistemas residenciales, por lo que tendrían una mejor calidad de atención. Por otro lado, está lo que respecta a las direcciones regionales, que te lo he dicho muy bien, esta estructura que no está conversando adecuadamente para que funcione. Solo te doy un ejemplo. Las compañeras de remuneraciones, que tienen que ver los sueldos mensuales de los funcionarios, de los más de 2.500 funcionarios, lo hacen en una tabla Excel. ¿Qué te quiero decir? Que no tenemos un sistema de pago efectivo y los compañeros y compañeras tienen que trabajar hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Adopción, que es una de las herramientas para desinstitucionalizar a los niños y niñas y entregarles el derecho a vivir en familia, tuvo una disminución del 50% de los trabajadores cuando existió el traspaso. Y hoy día ven una merma significativa en su actuación que tienen con el servicio. Y así te podría dar ejemplo de cada una de las unidades que están en el sistema. Pero, centrándonos en los problemas principales para destrabar ellos, es una reestructuración del servicio y para el 02, que es el sistema residencial, lo que bien acá te hemos comentado. Ahora, con respecto al ministro Marcel y Hacienda, evidentemente quien acá quiere dejar al gobierno entrante una caja fiscal saldada, la pregunta es: ¿a costa de qué va a dejar la caja saldada? ¿A costa de lo que nosotros entendemos como un servicio esencial? Porque aquí estamos desarrollando el futuro del país, no solo por los niños en los sistemas residenciales, sino por los más de 100.000 niños que atendemos, y la cifra me queda corta, de los niños y niñas que atendemos en todo Chile. Porque acá no es solo sistemas residenciales, sistema adoptivo, familias de acogida, programas de reparación, programas ambulatorios, etc.
Entonces, ¿quién no entienda esa necesidad que es social? Evidentemente no sé qué está haciendo en este gobierno, un gobierno que era transformador de las políticas públicas, pero también que se decía un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. Felipe y Judy, la semana pasada ustedes se movilizaron durante 3 días, ahora están en una situación de alerta, como ustedes bien mencionaban. ¿Qué respuesta han tenido por estos días de las autoridades y qué sigue en esta movilización? Sí, nosotros planteamos, como bien te indicó Yuri, en diciembre del año 2024, de cara a la ministra, al director Claudio Castillo y a la subsecretaria Verónica Silva, de no tener una respuesta ni siquiera favorable o desfavorable, sino tener una respuesta. En marzo del año 2025, ellos nos estaban obligando a realizar un proceso de movilización. Se lo indicamos en diciembre, conversamos en febrero, conversamos en marzo, y la diatriba comunicacional es: no, estamos trabajando, espérennos, confíen en nosotros. Nosotros ya perdimos la confianza en que efectivamente se pueden hacer estos buenos tratos con el ministerio, sino que necesitamos algo concreto. Y lo concreto es lo que la mandató el presidente Boric al ministro Marcel y a la ministra Toro. Por lo tanto, bajo esa situación, en la asamblea de dirigentes y dirigentas, y a la vez ellos con las bases, se delimitó que el 1, el 2, 3 y 4 de abril iba a existir un paro de advertencia. Un paro que fue bastante exitoso a nivel nacional y que ustedes nos pudieron escuchar el viernes de la semana pasada acá con bombo y platillo, digamos, manifestando la situación de urgencia de la infancia. Pues bien, le hemos entregado esta semana a la ministra Javiera Toro, al director Claudio Castillo y a la subsecretaria Verónica Silva para que lean el petitorio nuevamente, que es un petitorio que ya conocen. Aquí no hay temáticas nuevas, son las temáticas que hemos venido conversando desde el año 2022, 2023 a la fecha, y que por lo tanto esperamos la próxima semana sostener una reunión para que ellos nos digan cuál es el parecer del petitorio, y de encontrar una respuesta negativa nos vemos en la obligación moral de iniciar un paro, al menos en nuestra intención como dirigente nacional, es iniciar un paro definitivo hasta obtener la respuesta que el propio gobierno se comprometió con los trabajadores y las trabajadoras. Hago el punto. Y cuando digo el propio gobierno, porque en ese tiempo nuestro director Claudio Castillo era el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y quien participó también en la construcción de este anteproyecto de ley. Eso por un lado, y por otro lado es que el servicio cumpla con la propuesta de los trabajadores de reestructurar el servicio. Nosotros pusimos toda nuestra sapiencia, nuestros mejores cuadros sindicales para trabajar en una reestructuración del servicio, y lo que recibimos de vuelta fue un desarrollo bastante poco acertado de parte de la autoridad, que en ese momento era la subdirectora nacional Victoria Becerra, en una así llamada fuerza de tarea. Por lo tanto, creemos que con el actual director, de no poner esta presión, va a pasar este año, que es un año político, y vamos a llegar a un próximo gobierno sin un cambio efectivo de las reales necesidades de la infancia y de la adolescencia en este país. Habla de una desilusión hacia este gobierno que venía, como tú bien dices, con un afán transformador, con grandes promesas. ¿Cómo esto impacta la apreciación, la opinión y el sentir de los funcionarios públicos? Yuta, y también me gustaría saber tu opinión en un año que además es electoral y que nuevamente sabemos que se ponen todas estas promesas sobre la mesa. Mira, yo creo, digamos, que en definitiva los gobiernos tienen oportunidades y la política, si uno no toma esas oportunidades para responder a las promesas planteadas, digamos, evidentemente se transforma en un fracaso. La política de infancia hoy día está en crisis no solamente porque el sistema haya sido mal implementado en el gobierno pasado. El gobierno tuvo la posibilidad de hacer los cambios necesarios para que esto mejorara y evidentemente cumpliéramos la promesa, como dice Felipe, de una mejor niñez. Todavía hay tiempo, todavía podemos presentar el proyecto de ley. Los trabajadores evidentemente están muy desilusionados porque cuando nos vinimos a este servicio, yo vengo de Sename, cuando nos vinimos a este servicio nos dijeron este es un servicio con un nuevo estándar, un servicio especializado con características distintas donde los profesionales íbamos a poder ejercer todas las funciones, digamos, que soñamos cumplir en el Sename y pudimos generar, digamos, atenciones mucho más directas con los niños, ponerle rostro, digamos, y no, ya no esa masividad donde tenías que trabajar sino que atender a ese niño específicamente. Sin embargo, de eso no hemos podido hacer nada. Como dijo Felipe, no solamente los recortes presupuestarios de Marcel afectan los salarios de los trabajadores, las condiciones laborales de los trabajadores, lo que afectan es la política pública y afectan lamentablemente incluso la percepción que se tiene de su propio gobierno. Ningún trabajador público hoy día está conforme con lo que se ha aplicado porque, como dijo Felipe, a la hora de
ordenar la cuenta pública, ordenar el gasto público, ha sido a costa de los trabajadores y de las políticas públicas que han afectado a la sociedad en conjunto. Por eso, digamos, las cifras de las encuestas le dan tan bajo porcentaje al propio presidente y también a la posibilidad, digamos, de una continuidad de gobierno. Digamos. Esos son costos que se pagan políticamente cuando uno no cumple o no entrega los presupuestos adecuados para que la política pública llegue a la gente. Bueno, Felipe Ramírez, Judy Contreras, representantes de ANTRAP, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en la Entrevista Ciudadana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y aprovechamos esta instancia para recordar la importancia de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la construcción de una mejor sociedad, pero también de un mejor Estado. Y por lo tanto, ocupando las cámaras, nuevamente le hacemos el llamado a la ministra Javiera Toro a que efectivamente genere las conversaciones con el ministro Marcel para destrabar uno de los tantos problemas que tiene el Servicio de Protección Especializada. Y digo uno de los tantos porque evidentemente con la frase que iniciamos de que para que todo cambie nada debe cambiar, este gobierno, al menos en este servicio, lo está haciendo carne a costa de los trabajadores, pero a costa de los miles y miles de niños y niñas que están en el sistema, que vieron también como sociedad en este espacio un cambio o una transformación de sus vidas. Lamentablemente, como trabajadores públicos, estamos en una instancia que ya hemos determinado que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias como trabajadores para lograr de que esto efectivamente salga a luz y que entiendan que esto no es un capricho, sino que es una necesidad para mejorar los estándares de un servicio especializado como se nos prometió. Perfecto, entonces Felipe Ramírez, Judy Contreras, muchas gracias aquí por estar con nosotros y a nuestros auditores les recordamos que pueden permanecer informados de la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.